Buenas tardes con todos. A continuación hablaremos acerca de la tabla periódica. Para eso es necesario conocer un poco de su historia. Antiguamente se creía que los elementos químicos estaban formados de agua, viento, aire y fuego, pero a partir del siglo XVII Boyle dio un concepto moderno de un elemento químico cambiando todo. Luego, en 1790, Lavoisier fue precursor de la química cuantitativa, ya que dividió los elementos en metales y no metales. En 1830, Berzelius propuso nombrar a los elementos a través de los símbolos de latín, es decir, su simbología. En 1850, Dobereiner organizó los elementos de tres en tres a los que denominó la ley de las tríadas. Luego, en 1864, Newlands organizó los elementos de 7 en 7 a los que denominó la ley de las octavas. En 1869, Mendeleev organizó los elementos de acuerdo a su masa atómica. Y por último, en 1912, Moseley organizó los elementos de acuerdo a un orden creciente de su número atómico. Con respecto a la tabla periódica actual, está formado por 118 elementos, siendo no todos naturales, y consta de 7 periodos, es decir, filas, y 8 grupos, que son las columnas, divididos en los elementos representativos, la familia de la, y los elementos de transición, la familia del B. El diseño que hemos realizado se basa en nuestros conocimientos sobre bioelementos, agrupando los elementos de la actual tabla periódica en 5 grupos importantes. 3 se encuentran dentro del organismo. El primero de ellos es llamado elementos becados debido a que forman la mayor parte de la estructura del organismo. Luego tenemos a los elementos semibecados debido a que estos se encuentran en menor proporción pero cumplen funciones esenciales dentro del organismo. Por último tenemos a los elementos sobrevivientes debido a que tenemos conocimiento de que estos se encuentran por alguna parte dentro del sistema humano. Por fuera tenemos dos grandes grupos, los elementos cicleros, denominados así debido a que pueden que cumplan algunas funciones dentro del organismo, pero su estadía es temporal. Y luego tenemos a los elementos no interesados que conformarían los también llamados gases nobles. La tabla periódica creativa la realizamos con el fin de llamar la atención de un público menor de edad. Elementos contaminantes. El primer elemento contaminante que consideramos es el mercurio. ¿Por qué es un elemento contaminante? Primero por la intoxicación que causan las personas a través de peces y mariscos, también por contaminación en la escala, ya que su contaminación tiene mayor porcentaje en el ambiente y océano. Y por último, la quema de sólidos, pues encontramos liberación de mercurio en la quema de carbono, lignitio, turba y la madera. Soluciones: verificación de fuentes de energía en nuestro hogar, elegir bien las compras de consumo, desechar correctamente los residuos que contienen mercurio. ¿Dónde se encuentran? En el termómetro, pilas y baterías. Como segundo elemento contaminante tenemos el plomo. ¿Por qué es un elemento contaminante? La intoxicación por plomo es una enfermedad grave, también es un contaminante químico. La exposición ambiental que tiene muchas veces es silenciosa. La industria es uno de los principales promotores de la contaminación por plomo. Soluciones: con la reducción y emisión del plomo, la limpieza de sitios contaminados, la de educación y concienciación, el monitoreo, la regulación. ¿Dónde se encuentra? Tenemos dos ejemplos: la pintura y las municiones. Como tercer elemento químico contaminante tenemos al arsénico. ¿Por qué es un elemento contaminante? El arsénico es muy tóxico en su forma inorgánica. En el consumo, su mayor amenaza para la salud pública reside en la utilización de agua contaminada para beber, preparar alimentos y regar cultivos alimentarios. Fuentes de exposición: el agua de bebida y alimentos, entre otros. Las soluciones son sustituir las fuentes de abastecimiento de agua, analizar los niveles de arsénico en el agua, mezclar el agua e instalar sistemas de eliminación de arsénico. ¿Dónde se encuentran? Microondas y semiconductores. Las conclusiones: tenemos que es importante la evolución de la tabla periódica para el ordenamiento. También que se crearon dos tablas, una con forma de nucleótido y otra tabla creativa. Como tercera conclusión, observamos tres elementos contaminantes y sugerimos soluciones. Estas son las referencias bibliográficas. Muchísimas gracias.